Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Ah, un aire fresco para pensar. Y antes de presentar a nuestra querida Alicia Stolkiner, que ya es como de la casa, este, voy a anunciar algunas actividades de la PPG. La del viernes próximo, que se va a presentar el libro Teoría y Clínica en la obra de Miguel Spivakov, que va a ser presencial. Eh, Así que bueno, los esperamos. Y además, bueno, el día 3 del 11 hay una actividad que se llama El terapeuta familiar y sus afectaciones, con María Cristina Rojas y Susana Baiteles. Y además también quería anunciar el 10 del 11 la presentación de la revista de la asociación, que se hace anualmente, La soledad de las pantallas, afectaciones en lo vincular y en lo social. Parece que estamos con las afectaciones, ¿no? Porque le damos a la palabra que tiene un significante fuerte de todo momento y en esta época en particular. Y ahora voy a tener el placer para mí siempre, el placer, el cariño, es una mezcla de muchas cosas y admiración, para presentar a Alicia Stolkiner en pensar los marcos de la clínica en tiempos de incertezas. Después veremos cuáles son los marcos. Y la voy a presentar, bueno, voy a abreviar dentro de lo que se puede. Alicia Stolkiner es licenciada en psicología, cursó la maestría de psicología clínica en la UNAM, México, desde 1977 a 1979. Graduada en posgrado en la Escuela de Salud Pública de UBA, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Universidad de Mar del Plata, profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología UBA desde 1985 al 2021. Doctorado internacional y la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y otros posgrados. La maestría también de Infancias y Juventudes de UADER, que es la Universidad de Río Cuarto. No, es la de Autónoma de Entre Ríos. De Entre UADER Ríos, es tenés Universidad Autónoma de razón. Entre Ríos, sí. La otra es de Río Cuarto, sí, la Sí. UER. Investigadora correspondiente de CONICET. Eh, bueno, sus áreas de investigación, porque no sigo con todos los Sí, títulos, no, 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 por favor. han sido fundamentalmente, sí, pero esto no quiero perderlo de vista porque me parece extraordinario y destacado. Su área de investigación ha sido fundamentalmente la atención primaria y salud mental, accesibilidad en salud y en la articulación entre salud, salud mental y derechos humanos. Este, Gracias. a vos. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación. Sí, me siento como en mi casa cuando estoy con ustedes y alguna vez dando mis primeras clases virtuales hace años, un alumno de una maestría en México, cuando dije me siento como en mi casa, me dijo, estás en tu casa. O sea, Claro. estoy en mi casa. Pero pero de alguna manera es un momento, lo que hablábamos antes de abrir ya esta conferencia, lo quería explicitar acá, es un momento muy difícil para concentrarse en una temática que no sea pensar lo inmediato, pensar lo que sucede, pensar lo que va a suceder, pensar lo que está sucediendo, y esta misma dificultad que nosotros tenemos eh, para centrarnos en una temática como podría ser la clínica, que de cualquier manera no voy a hablar específicamente de la clínica, sino de sus marcos, pero esta misma dificultad que nosotros tenemos es la que vemos aparecer todos los días en las formas en que se articula lo que sucede, llamémoslo así, los acontecimientos que están permanentemente atravesando nuestras vidas, y quiero decir, de distintas maneras, desde cuando yo trabajo en esa articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, en la producción de sufrimiento subjetivo y en la producción de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, casi uno podría decir es un momento de vértigo. Y es un momento de vértigo a nivel local y a nivel internacional. Y eso nos obliga
de distintas maneras nos interpela teóricamente y nos interpela también en las prácticas clínicas cotidianas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, vamos a trabajar con un PowerPoint que tiene algunas cosas que hemos ya estado utilizando en otros lugares, en Paraná recientemente, en Chile la semana pasada, eh, modificando algunos de los ejes temáticos. Acá para esta intervención he dejado de lado prácticamente el concepto de hospitalidad y un debate que abrí ya desde el año pasado en congresos de la Asociación Argentina de Salud Mental, ASAN, que es el debate sobre el principio occidental judeo-cristiano de amar al prójimo, cómo se abre luego en el psicoanálisis y cómo se puede pensar en articulación o no, o en antagonismo o no, con la idea de hospitalidad. Pero vamos a dejar eso entre paréntesis para tomar otros ejes que están contenidos ya en el título de la presentación. Entonces, si me permiten, vamos a empezar con un pequeño PowerPoint. Bueno, vamos a partir básicamente de algunos conceptos que están en el título. ¿Mm? Pero antes vamos a compartir, esperen que tengo, ahí está. Pero antes vamos a compartir un párrafo que a mí me impulsó a poner como título, como decíamos ayer, y sin embargo es de 1915. En 1915, en Consideraciones sobre la guerra y la muerte, Freud escribía: arrastrados por el torbellino de esta época de guerra, solo unilateralmente informados, a distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido ya o comienzan a cumplirse, y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en las significaciones que atribuimos a las impresiones que nos agobian y en la valorización de los juicios que nos formamos. Es muy impresionante esta frase, porque la podríamos contextuar hoy y decir que es exactamente algo de lo que nos pasa, ¿no? Y además, porque nos permite pensar, por ejemplo, en la obra freudiana, nos permite pensar cómo esta situación y este contexto que la ida describe introdujo una modificación dentro de la conceptualización teórica misma en términos de considerar las pulsiones. Entonces, la primera escala con respecto al título, ¿por qué hablamos de términos de épocas de incertezas? ¿No? Yo suelo usar más que el diccionario de la Real Academia Española, que no es ni real ni es español porque es castellano, me interesa más en los usos de las lenguas, los usos del lenguaje. Y entonces uso el diccionario de María Moliner, que es el de usos del español, y que lamentablemente este debiera ser actualizado todo el tiempo y eso no es posible. Y entonces ahí dice que, para pensar en certeza e incerteza, que la certeza sería la manera de saber o de afirmar una cosa cuando no se tiene ninguna duda. La incerteza sería entonces la presencia de la duda y de las preguntas. Por cierto, casi diría, la incerteza es casi una condición natural. O sea, permitirse hacer una afirmación que no tenga ninguna duda estaría ya en el terreno de la fe, y no toda acción se realiza por fe. Entonces, la ausencia de certeza en sí misma no es una invalidación para la acción. Y hay un autor, que es de Sousa Santos, que refiriéndose a esta época, dice: perdimos la confianza epistemológica. Se instaló en nosotros una sensación de pérdida irreparable, tanto más extraña, cuanto no sabemos con certeza lo que estamos en vías de perder. Quizás sea la cortina de humo detrás de la cual se esconden las nuevas riquezas de nuestra vida individual y colectiva. Es un optimista, digamos, ¿no? Vamos a tomar como punto de revolución, como acontecimiento de disrupción, ¿no es cierto?, la pandemia del COVID, de la cual hablamos bastante poco, y acá voy a hacer un intervalo para decirles que a mí me asombra en qué medida
se vuelve a repetir con la epidemia del COVID, algo que pasó con la epidemia de gripe española del 2016, del 1916-1917. Cuando Freud escribe ese texto que yo leí, su hijo está en la guerra, es el famoso padre del niño del Fordá, digamos, o mejor dicho, del famoso niño del Fordá, y poco después, 2 años después, una de sus hijas moriría en la gripe española y unos años después de precipitarse la Segunda Guerra, él tendría que dejar su lugar de vida y su lugar de trabajo para morir en Londres. Y en el medio sucedería el periodo de hiperinflación de la guerra, el periodo de hiperinflación de la Primera y Segunda Guerra, en el cual se gestó de alguna manera las condiciones para la aparición del nazismo. Vamos a dejar eso entre paréntesis porque hace mucho, el contexto inflacionario hace mucho la producción de determinadas formas de padecimiento subjetivo y de determinadas formas de subjetivación también. Entonces, sin embargo, cuando uno dice que es un acontecimiento, quiere decir que implicó una disrupción en algo que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad, podríamos decir, la economía mundo capitalista, la organización geopolítica que se acordó en la Segunda Guerra Mundial y que comenzó a derrumbarse a partir de la crisis de los 70. Este sistema de altísima inestabilidad del cual hablamos es simultáneamente e irremediablemente ecológico, económico, geopolítico y social, biológico y subjetivo. Podríamos decir que toda la construcción moderna de forma de representación hegemónica del mundo empezó a resquebrajarse, pero además entró en una profunda crisis la relación entre lo humano y la naturaleza. Y un componente fundamental también es la acelerada transformación tecnológica. Los que pertenecemos a la generación pre-entrada de todos estos dispositivos de comunicación inmediata, de transmisión de información, de procesamiento de datos, etcétera, etcétera, sabemos perfectamente en qué medida el mundo se nos ha ido transformando, como diría un texto de García Canclini, el mundo entero como un lugar extraño. Bueno, otra cosa que utilizo en el título acá es marco, ¿no? Y lo utilizo intencionalmente porque vengo trabajando este concepto dentro de un libro de Judith Butler que se llama Marcos de Guerra, las vidas lloradas. Y voy a leer acá 3 definiciones que ella da del concepto de marco, ¿no? Que serían los marcos normativos que construyen de alguna manera, ¿no es cierto?, las formas de comprensión, las formas de movimiento e inclusive las dimensiones éticas en relación a los otros. Dice, son los modos culturales de regular disposiciones afectivas y éticas a través de un encuadre de la violencia selectivo y diferencial. Que conste que ella escribe este libro muy apuradamente después del atentado a las Torres y además tomando como referencia al final del libro las poesías de los presos de Guantánamo, cuando por primera vez se construye un dispositivo de terror de Estado internacional que puede detener a una persona en un lugar, torturarla en otro y tenerla detenida sin un juicio de ninguna índole en un tercer lugar, a nivel internacional. Entonces, dice, una vida concreta no puede aprenderse como dañada o perdida si antes no es aprendida como vida. Lo de vidas lloradas es porque ella dice que lo que caracteriza el reconocimiento de una vida como una vida humana es la necesidad de ser duelada. Y que siempre esta definición no abarca el conjunto de las vidas, que la construcción constante es de vidas que aparentemente no merecen ser dueladas. Entonces, los marcos mediante los cuales aprendemos o conseguimos aprender a las vidas de los demás como perdidas o dañadas están políticamente saturados. Son de por sí operaciones de poder. Que conste que esto nos toca a nosotros en el campo de la salud mental, porque el dispositivo asilar manicomial en el cual se construyó en la modernidad toda la representación de prácticas alrededor de la locura y la así llamada enfermedad mental tiene un núcleo básico de desconocimiento de esas vidas como vidas que merecen ser lloradas, o de reconocimiento de esas vidas como vidas
Le agregaría lo de Judith Butler, como vidas que entonces entran en la categoría de vidas que merecen ser dignas. Después voy a tomar la definición de dignidad. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que se está produciendo en esta crisis epistémica de la cual habla Boaventura de Sousa Santos y cómo. Esta es la forma en que nosotros estudiamos el mundo en la secundaria, digamos, ¿no? Entonces esto que no sé si ustedes ven mi cursor, pero esto pequeñito que se ve acá es Europa. Ahora, esto pequeñito que se ve acá, que es Europa, conquistó el conjunto. Y por lo tanto, en la representación en imagen del conjunto, cuando se aplana la Tierra, que en realidad es redonda, aparece en el centro de toda una serie de posiciones que se definen a partir de ella. O sea, Oriente estará al este de Europa, Occidente será Europa, más todo lo que está al occidente de Europa, lo cual, sin embargo, no necesariamente es así. O sea, ¿por qué seríamos Occidente? ¿A partir de qué definición? Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, esta distribución geopolítica se redefine y queda de alguna manera los Estados Unidos como en el centro de la forma en que se va a organizar esta nueva disposición geopolítica dentro de un mundo bipolar, queda en el centro para Occidente. O sea, estamos hablando de cómo pensamos en Occidente, y cuando lo ponemos de esta manera nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, la distancia entre Rusia y América del Norte, que en realidad es ínfima. Debemos recordar que Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. Es una distancia que prácticamente se puede hacer en bote. Lo mismo con respecto a China y América. Nosotros pensamos que la distancia de China y América, viajando por sobre Europa y yendo como si estuviéramos al occidente del occidente hacia oriente, pero no pensando la vía del Pacífico. Y finalmente, hoy tenemos multipolaridad y redefinición de la geopolítica. Acá hay un extraño mundo que, sin embargo, curiosamente, comienza a tener en el centro partes que antes parecen periféricas, pero que todo esto está en tensión. Omití acá poner el que usamos en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es un desafío porque pone el norte abajo y el sur arriba. Bueno, entonces, ¿qué revisiones y qué deconstrucciones en la producción de conocimiento en general se produce hoy, ¿no es cierto? Por un lado, hay una importante necesidad de revisar la idea de que la ciencia es en sí misma una verdad objetiva. ¿Sí? Esto comenzó ya desde el siglo XX, obviamente, y además fue cuestionado desde el núcleo de lo que hubiera sido la ciencia más dura del positivismo, fue cuestionado desde la física, cuando aparece la física cuántica, pero esta idea de la ciencia como verdad objetiva, que en realidad vino a colocar la ciencia como convalidación de poder, una vez que se derrumbó la religión como convalidación de poder, pasaje del medioevo al capitalismo, ¿no es cierto? Es verdadero porque es científico. Esto tiene una connotación política en algunas ramas, por ejemplo, en algunas ramas de la economía que se plantea como una ciencia objetiva y no como una ciencia social. Y entonces plantea que hay normas y leyes económicas que serían naturales, aparecen como naturales en general, las leyes del mercado aparecen como naturales y que por lo tanto las sociedades se deben adecuar, deben ser regidas adecuándose a estas normas que han pasado a reemplazar las normas de la naturaleza. Pero también hay la revisión que se hace dentro del campo de las ciencias mismas, aún de las ciencias biológicas duras, etc. Hay una revisión de sus objetos. La biología está recientemente en un debate con un grupo de científicos, pregunté ingenuamente, yo que no vengo de ese campo, pregunté ingenuamente por qué habían utilizado la palabra virus vivo, que cuando estaba muerto un virus, o cuando estaba vivo, y se armó una discusión teórica que no les puedo decir, que los virus y los priones han puesto en juego la definición misma de la relación entre lo vivo y lo no vivo. Idem cuando hablamos del tiempo y la materia en el terreno de la física. Entonces, esta revisión del sujeto-objeto del conocimiento coloca además en juego
la idea de que las disciplinas científicas son constructos, no es que responden a objetos reales como tales, y si fuera lo real como tal, lo podemos decir inaprensible si no es construido de alguna manera por una vía de conocimiento. Y esto además obliga a la revisión del valor de saberes no científicos e inclusive a la revisión del valor de, hay un autor chino, Chu Hui se llama, que trabaja con el concepto de tecnodiversidad, o sea, que no hay una única tecnología derivada de la ciencia tal como lo hemos construido, sino que distintas culturas han construido distintos modos tecnológicos, han tenido distintas tecnologías y que estas distintas tecnologías deben ser repensadas no como habiendo una jerarquía de las válidas y las no válidas. Y voy a poner un ejemplo que creo que se ha usado bastante poco, pero no hay ningún registro arqueológico en lo que nosotros llamamos el imperio incaico, que en realidad es el Inca, porque la palabra imperio es una forma de organización que trajimos, se trajo de Occidente, digamos. No hay ningún registro de que existiera desnutrición, pese a que sí era una sociedad con estratos claramente diferenciados. Bueno, paso a lo siguiente. No obstante, esto no significa un rechazo anticientífico que caracteriza algunos discursos actuales, el terraplanismo, el movimiento antivacuna, la aparición de discursos pseudocientíficos que sirven para convalidar muchas veces rechazar medidas de cuidado, etc. Otro de los planteos que está hoy en día en juego en la epistemología actual es la deconstrucción de los pensamientos binarios. En nuestro caso sería mente-cuerpo, individuo-sociedad, etc. Y la introducción del concepto de complejidad como cuerpo de análisis de los procesos. Es pasar de la idea de objeto a la idea de problemas en el abordaje, y pasar que esto lleva a la interdisciplina, y pasar de la idea de que la construcción del conocimiento tendría que llegar a aislar la variable causal para comprender el efecto, en términos de que la producción de conocimientos tendría que tener una metodología capaz de comprender los fenómenos en su dimensión de complejidad. Y finalmente, la necesidad de incorporar otros marcos de comprensión y promover la tecnodiversidad. Entonces, hay algunos descentramientos fundamentales. Acá estoy diciendo algunos, después hay más. Del pensamiento eurocéntrico u occidentalocéntrico y occidentalocéntrico a un pensamiento, podríamos decir, articulado, a un pensamiento plural. ¿Por qué? Porque la tendencia que nosotros tenemos es a tomar lo eurocéntrico y lo occidentalocéntrico en términos de universalización. O sea, toda construcción de conocimientos hecha desde esa lógica, desde ese marco de comprensión, se transforma en una explicación universal. Esto obliga inclusive a revisar nuestras propias conceptualizaciones de subjetividad, aparato psíquico, etc. Un descentramiento del pensamiento androcéntrico, este ha tenido mucho que ver con los movimientos de revisión de género, los movimientos de derechos de la diversidad de género, pero además el pasaje de la idea de binarismo a diversidad y los cuestionamientos de los modelos patriarcales de organización social, pero también del pensamiento antropocéntrico. ¿Sí? Y finalmente hay un autor, La vida de las plantas, se llama, que es un texto filosófico, que dice si no debemos descentrarnos del pensamiento zoocéntrico. El descentramiento del pensamiento antropocéntrico nos convoca, porque nosotros, toda la modernidad consistió en construir la idea de lo humano como distinto absolutamente de lo animal y como la punta de una pirámide de la naturaleza, ¿no? O sea, sería el máximo exponente de lo que produjo la humanidad, digamos. De lo que produjo la naturaleza sería esto que se desprende y se separa de lo natural para transformarse en algo más que una especie zoológica. ¿Sí? Y hay una serie de pensamientos actuales que tienden a romper con esta dualidad, colocan a lo humano como una especie zoológica y mucho peor como una especie fugada, o sea que ha roto el equilibrio con su hábitat. Pero por cierto,
hablar del ocaso de la modernidad no significa renunciar a algunos de sus constructos que son, por cierto, absolutamente paradójicos. Por ejemplo, la idea de democracia, la idea de derechos humanos y de derechos de la vida en general, que bien puede ser ampliada en búsqueda de derechos de la vida y de la naturaleza, incluyendo en nuestro caso valores y concepciones de culturas originarias. Y tampoco le renuncio a los aportes de la ciencia moderna, aunque sea necesario pensar en términos de tecnodiversidad. Y acá, introducir este debate lo hemos tenido hace pocos días en la presentación de un libro de Luciano Rodríguez Costa que se llama Los procesos de subjetivación en psicoanálisis. El psicoanálisis ante el apremio de la revolución paradigmática, ¿no? Él utiliza la categoría revolución paradigmática en este caso. Y vamos a tomar esta definición de subjetividad que, y acá me voy a detener para decir algo que dije ese día. El concepto de subjetividad no es del terreno del psicoanálisis. El concepto de subjetividad es una importación que se realizó desde el terreno de la filosofía y atraviesa en este momento como debate buena parte de las ciencias sociales. Y ha tenido un momento en el cual la categoría sujeto usada desde el punto de vista estructuralista daba como la idea de una determinación absoluta, o sea, el sujeto era el producto de la estructura, digamos, era determinado por la estructura. Esto ha entrado en debate en el postestructuralismo, pero en síntesis, eh, yo suelo utilizar esta definición para mis prácticas, que dice, es de Agamben, está en Profanaciones, dice, una subjetividad se produce cuando el viviente se encuentra cuerpo a cuerpo con los dispositivos en los cuales ha sido puesto en juego, entre ellos el lenguaje. Está la categoría vida, está la categoría cuerpo y está la categoría dispositivo. Son elementos centrales para pensar las formas de producción de subjetividad a mi gusto. Y también un elemento para considerar es algo, este debate también lo vengo revisando últimamente, pero si hay algo que caracteriza este periodo es la tendencia o el antagonismo. Voy a definir qué digo, por qué digo antagonismo, porque no es una dialéctica, ¿no? No se trata de tesis, antítesis y síntesis. Un antagonismo no tiene resolución entre dos polos, es una tensión entre dos polos que no se resuelve en una tercera síntesis. Y tenemos un antagonismo central en esta época, que es el antagonismo entre concentración y fragmentación. ¿Sí? Quiero decir, entre concentración máxima de, por ejemplo, desde corporaciones que se vuelven más fuertes, podríamos decir, y trascienden las fronteras y se vuelven más fuertes que los estados nacionales, concentración máxima de la riqueza. Esto ha producido una cuestión realmente disparatada. Tenemos en este momento personas que están pensando cómo van a hacer para mudarse a Marte cuando se termine de detonar el planeta, o personas que, esto es muy notable, personas de los hiper ricos, que por supuesto tienen un pequeño grupo que tiene la riqueza equivalente a la que tiene el total de lo que posee las dos terceras partes de la humanidad, que están pensando cómo hacer para sobrevivir a la catástrofe. Cómo van a hacer, en qué isla lo van a hacer, de qué manera lo van a hacer, en lugar de pensar cómo evitar la catástrofe. Este es el colmo de la conceptualización individual. Y por otro lado, una profunda fragmentación en diversidades, en tribus, podríamos decir, una profunda fragmentación y segmentación de las sociedades y una fragmentación de los lazos sociales. Y esto se manifiesta en una tensión entre lo que vendría a ser lo que nosotros solíamos llamar subjetivación, y que en realidad es el marco del reconocimiento de derechos, en relación a lo que solíamos llamar objetivación, que está en la línea de la individuación, de la conceptualización de la construcción del individuo, que es una categoría moderna, por cierto. ¿No? Esto lo tengo en debate en este mismo momento porque justamente lo que venimos hablando es que hay formas de subjetivación, que la individuación es una forma de subjetivación y que hay formas de subjetivación objetivantes. ¿Cuáles son los padecimientos de esta época? Creo que uno de los máximos es el desamparo, ¿no?
Otro es la imposibilidad de creer en un futuro posible. Uno que es muy importante es la erosión de los vínculos y de las redes, y de las dimensiones, la fragilización de instituciones fundamentales para la vida, los excesos del lugar de la imagen y de la idea del logro individual. Una sociedad de funámbulos es un término que utilicé hace muchos años en una entrevista. Los funámbulos son los que caminan por las redes, por los cables, ¿no? Eh, el texto, la idea, la frase no era mía, era de un autor en donde la leí, que decía que esta transformación neoliberal de las sociedades, que ya se iniciaba, y estoy hablando de un artículo que es de la década del 90, que esta transformación neoliberal, al ir desarmando las formas societales de construcción de red de soporte para aquellos que no podían mantenerse en una estructura competitiva de mercado, lo que iba logrando en una sociedad de funámbulos, o sea, personas que caminaban por redes, por cables sin redes. Y por supuesto la liberación de pulsiones agresivas irradiadas y la ruptura de vínculos de reciprocidad y solidaridad. ¿Cuáles son las potencialidades de la época? Nuevas formas de reagrupamiento y de acciones solidarias de cuidado, una nueva percepción de la necesidad social del cuidado, la aparición de movimientos colectivos que bregan por ampliar derechos, ya no solo derechos humanos, sino también derechos de la naturaleza, de la vida, derechos, lo que llaman derechos difusos, que son derechos a la construcción de un futuro habitable, etcétera, que se liga con sectores en defensa y cuidado de la naturaleza, y también la búsqueda de otras formas de vida que no esté centrada justamente en esta especie de éxito individual. Acá hay un ejemplo que quiero poner que es muy de época y lo he utilizado en otros momentos, ¿no? Y que tiene que ver con las conflictivas, inclusive aparece mucho en las cuestiones de secundarias, etcétera. Eh, el ejemplo lo tomé de las formas de insultar, ¿no? Yo solía decir, cuando uno insulta diciendo que alguien es un hijo de tal por cual, o mal nacido, etcétera, etcétera, todos esos términos son como medievales, o sea, insultan a la persona por su genealogía. Cuando uno insulta a una persona diciéndole que es un imbécil o un estúpido o cosa por el estilo, lo está insultando es un insulto moderno, es absolutamente moderno, porque utiliza lo que alguna vez fue una categoría científica para degradar al individuo en una capacidad que sería la inteligencia. Ahora, cuando a partir de los 90 el insulto fundamental fue loser, o sea, perdedor, lo único que caracteriza ser perdedor o ganador es una posición con respecto a los otros. No hay nada que curiosamente en esto, que parece el máximo de la individuación, ser ganador o perdedor, sin embargo singularice esa vida. Bueno, hay una tensión y antagonismo en el escenario de las prácticas que lo voy a pasar rápidamente, porque nuestra clínica, nuestro trabajo clínico, el marco de nuestra clínica, además de estar en todo este contexto general, está en el contexto de que estamos en las prácticas de salud mental y en ellas hay una tensión básica entre mercantilización de todos los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, la generación de los procesos de aseguramiento, la financiarización de lo que sería el complejo médico industrial financiero, la aparición de la medicalización, medicamentalización y psicopatologización en nuestro campo de la vida, y que sería el polo mercantil de estas prácticas, y por otro lado el polo de los derechos y la subjetivación, que tiene mucho que ver con las políticas de salud mental en un enfoque de derechos como tratamos de desarrollar. Y acá voy a introducir el concepto de clínica ampliada, que lo utilizamos mucho en el terreno del pensamiento médico social, salud colectiva, y no solo para la clínica en salud mental, pero la nuestra tendría su especificidad, y algunas categorías de la clínica amplia. Por ejemplo, diferencia entre subjetividad, sujeto e individuo, ¿no? Subjetividad o sujeto, y por otro lado, diferencia entre individuo, y acá hay que agregar que en nuestro campo una especificidad que tenemos que pensar, debatir teóricamente entre la categoría subjetividad y el uso de herramientas como la categoría aparato psíquico o psiquismo, que es una herramienta teórica que no tendría por qué ser
desechada. La clínica ampliada, nos va a decir Susana de la Sobera, incluye una praxis o supone una praxis que incluya al contexto del sujeto con padecimiento psíquico, a su familia, a su comunidad y a los equipos profesionales. Es un espacio privilegiado para el diseño y la puesta en marcha de estrategias orientadas a contrarrestar las tendencias actuales de producción de soledades, aislamiento, fragmentación social, desafiliación y falta de horizontes que tan intensamente afectan a la población. Y requiere de un marco de responsabilidad social del cuidado, basado en el reconocimiento de derechos y con acción estatal. ¿Por qué digo con acción estatal? Porque los que plantean la salud en el terreno del mercado, como quedó planteada desde que se crea en 1991 la Organización Mundial de Comercio, los que piensan la salud como un mercado, la piensan como un mercado de seguros. Y los seguros son siempre seguros contra el riesgo de enfermedad y son siempre seguros individuales. Entonces, solamente la acción estatal puede garantizar las acciones preventivas y colectivas. No hay posibilidad de que el sector privado construya previsibilidad ni para catástrofes ni para el desarrollo de acciones individuales, de acciones colectivas, comunitarias, etcétera, en nuestro campo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a dejar de compartir para hablar un poco. No sé si estuve demasiado apurada. No, no, está bien. De todas maneras, bueno, además de agradecerte, pueden hacerte preguntas y de hecho vamos a abrir los micrófonos para tener la posibilidad de intercambiar y si quedó alguna duda con respecto a lo que transmitiste condensadamente y que además te diría que estás en la casa más oportuna, ¿no? Porque es una de las casas que hace años viene trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Dejar de lado lo binario, pensar desde el pensamiento de la complejidad, y revisar los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? En revisión permanente. Así que estás en el lugar indicado, te diría. Sí, o Que no sea, es en una de esas no les dije nada nuevo, pero no, les no, digo no, no, ¿por sinceramente, qué? No hay yo no manera que suelo, no. ¿qué? No No hay suelo manera. ser tan prolija con mis exposiciones, pero esta Mm. vez estoy usando el PowerPoint porque como uno anda con la cabeza volada, puedo terminar hablando de cualquier cosa si dejo volar la imaginación, digamos. No, claro, claro. Prefería hacer una exposición rápida y que nos quede, tenemos un rato para debate, ¿no? Claro, y no hay manera de que no sea nuevo, porque aún cada uno de esos conceptos o de esos pensamientos, digamos, formulaciones, tienen que seguir siendo revisadas, Ujú. porque además vos decías, ¿no? En un momento dado, pusiste lo de subjetividad, sujeto e individuo, ¿no? Estaba pensando cómo la idea de individuo era muy propia también de la modernidad y bueno, cómo pensarla en este momento, digamos, cuando estamos tratando de pensar la singularidad en lo común, ¿no? Este, Claro. Lo que pasa es es- que hay algo que dice Foucault mm, en algunos de sus textos, que el individuo no es la condición natural de lo humano. claro, El claro. individuo es una forma de subjetivación a la cual se llega por determinados dispositivos, llamémoslo así, ¿no? Es Mm, una forma es una forma de subjetivación característica, además, fuertemente característica de la modernidad, sí, con un ¿no? mito, ¿no? Con un mito de pensar que solo se puede y además se puede ser el centro del mundo, no solamente de Europa, y dominando la naturaleza, ¿no? Sí, el dominio de la naturaleza es uno eh, es probablemente uno de los mitos más Mm, necropolíticos que tiene el capitalismo actual. sí, claro. Y yo diría de abrir los micrófonos, Y y podemos hablar de lo que quieras. empezar a intercambiar, ¿les parece? Patricio, podés Yo invitar. Están abiertos. te quiero hacer una pregunta, Alicia. ¿Cómo estás? Un placer volver a verte y entre nosotras, como siempre. Vos cuando hablas de individuo, ¿lo pensás como lo plantea Simondón en una constante complejización y trabajo sobre la
propia subjetividad? No, para mí eso entra más en el terreno del sujeto-subjetividad que en el terreno de la categoría individuo. Ah, ¿No? porque nosotros trabajamos muchísimo con la producción de subjetividad, podemos dar todo el recorrido del sujeto en Freud, en Lacan, pero trabajamos con el concepto de producción de subjetividad y el psicoanálisis vincular en especial trabaja con el concepto de subjetividad porque pensamos el psiquismo como un sistema abierto. Entonces, cuando dijiste individuación, que a mí me resulta muy difícil, Simondon, pensé, dije, le pregunto porque ahora me lo cuenta. Pero No, bueno, porque no. Probablemente no te puedo responder eso, pero el proceso de individuación es el proceso por el cual un viviente humano se transforma en la categoría individuo. ¿Está claro? Capaz de pensar, digamos, ahí hay una relación profunda entre la generación de la categoría individuo y la idea moderna de sociedad de mercado Bien. en competencia. ¿Está claro? Por Sí, sí. ejemplo, cuando lo que dice Marcelo Rafín es que cuando fueron a hacer la declaración de los derechos humanos de los derechos humanos de África, se encontraron con que había un montón de culturas ahí donde no podía entrar claramente la idea de individuo. Ahora te voy a dar un ejemplo. Dos, en realidad. La idea de individuo como nosotros la manejamos, que es como una especie de unidad en sí mismo que se relaciona con los otros, no que está producido por los otros. O que puede ser. Entonces, al final se llaman derechos humanos y de las comunidades. Ahora te voy a poner un ejemplo que no es del África, sino que es de México, y que es de un pueblo originario, y que hace repensar inclusive la idea misma de cómo nosotros pensamos las lógicas democráticas, ¿no? En México, cuando yo vivía en México, había todavía una parte importante de la población de México que no hablaba español. O sea, pueblos originarios que no hablaban español o lo hablaban como segunda lengua. De hecho, yo recuerdo haber llegado a una isla donde vivía una comunidad que había una sola persona que hablaba español y además los chicos me rodearon muertos de risa. Yo les producí hilaridad. Me miraban y se reían y se tapaban la cara, y cuando llegamos a la casa de esta mujer que nos iba a traducir, me mira, se ríe y me dice, usted es la mujer amarilla y azul que dicen los chicos que ya había llegado al pueblo. Entonces, todo el mito de que los conquistadores llegaron y los consideraron héroes, digamos, los consideraron dioses, es falso. Si ustedes leen, primero, porque esos chicos yo no les producía sensación de Dios, les producía como si vieran un oso panda, digamos, nunca habían visto una persona como yo. Pero en realidad lo que dicen las crónicas de los vencidos es que era el olor de los españoles, le hizo pensar que eran muertos, porque eran muy sucios en relación a la que... Bueno, pero volviendo a esta comunidad, va a votar, llegan el día de las elecciones, un conocido mío estaba de fiscal, había viajado de fiscal a esa mesa, y dice, y llega la comunidad completa con todos los votos. Entonces el fiscal del otro partido le dice, no pueden votar así, ¿no? Tiene que votar persona por persona. Entonces el que era del lugar le dice, no van a votar persona por persona. Ellos hace 2 meses que están deliberando lo que van a hacer. Y una vez que llegan, y son rondas de deliberación, una vez que llegan a la conclusión de lo que es mejor para la comunidad, etcétera, etcétera, el voto es colectivo. Es impresionante. ¿Entendés? Y es una forma de deliberación en círculo. El voto es colectivo. Diana, estás preguntando algo. Y hola, ¿cómo te va? Me da mucho gusto verte. Y te felicito por el premio del otro día. Ponete el sonido, que estás Están muteada. muteados, ¿eh? ¿Estoy muteada? No, ahora ya no. Ahí estás, ahí estás. Un minuto, que estoy en la lucha porque estoy en cama. No me lo quería perder. Bueno, ¿me oyen? Sí, Sí. perfecto. Dale. Bueno,
No, primero quería agradecerle desde ya a Alicia porque siempre es un placer escucharla. Y yo agarro mis papeles y anoto. Este, pero dos cosas. Una, esto que vos referías recién y que se planteaba, yo simplemente quería decir que yo tuve una enorme sorpresa cuando me encontré con que en las comunidades, por ejemplo, guaraníes, no utilizan la primera persona. No hay un yo en el lenguaje y los números también los manejan de manera absolutamente diferente porque no existe el uno singular, digamos, ¿no? Eh, es decir, que a mí me parece que hay muchísimas culturas efectivamente donde nuestro pensamiento acerca del individuo se pone en crisis. Ahora, te quería hacer una pregunta respecto de cómo ves lo siguiente. El problema del relativismo cultural. Eh, para decirte concretamente una cuestión que muchas veces he pensado. Existe un movimiento de género, como diríamos nosotros, en Occidente. Bueno, después que vos dijiste esto, no sé en qué lugar ubicarnos, pero existe un gigantesco movimiento de género, por lo menos lo que yo conozco, en Occidente. Ahora, hay culturas africanas, por ejemplo, en las cuales está la mutilación del clítoris eh, como un factor absolutamente cultural. ¿Cómo nos posicionamos, digamos, frente a esas problemáticas? Porque, digamos, yo creo que el tema de respeto de cada cultura es una condición básica de derechos, ¿no es cierto? Bueno, te A planteo ver, este... yo te voy a decir lo que yo pienso. Hay una cosa que no me metí acá con la categoría, con ese constructo paradójico de la modernidad que es la categoría de derechos humanos, sus distintas variantes, antagónicas entre ellas, ¿eh? Porque ese concepto, cuando nace, la categoría de derechos humanos, nace con la Revolución Francesa, derechos del hombre y del ciudadano se llaman, empecemos por ahí, ¿no? Pero, pero nace básicamente, y es curioso porque muchos de los liberales actuales parece que vuelven a esa época, nace básicamente como defender al sujeto y al individuo en relación al Estado, porque venían de estados absolutistas, venían de monarquías absolutas, etcétera, ¿no? Y ya tiene la categoría individuo. Ahora, después van apareciendo otras categorías de derechos que los llaman generaciones, pero en realidad no son generaciones. Los derechos sociales, por ejemplo, los que se llaman derechos difusos, los derechos de terceras generaciones, etcétera, los derechos de la naturaleza, como plantean algunos. Ahí, Boaventura de Sousa Santos dice que hay, lo que se necesita, dice, toda cultura tiene un concepto de dignidad humana. ¿No? Cuando dice que dignidad quiere decir que nada sea tomado como objeto medio, que ningún ser humano sea tomado como objeto medio o mercancía, ¿no? Hay que pensar que la esencia de lo mercantil es hacer aparecer como relaciones entre cosas lo que son relaciones entre personas. O sea que nuestras, en la sociedad mercantil, la tendencia a la objetivación es máxima. Pero, entonces esto no significa que uno tenga que aceptar cualquier forma de dominación porque pertenece a una cultura. No es el relativismo cultural, lo dice. ¿Mm? Lo que tampoco justifica es la violencia de una cultura sobre otra en nombre de defender los derechos de otros. ¿Está claro? Sí, sí. Okay. Para nada, para nada. O sea, eso, el uso de los derechos humanos, más aún, todavía se está usando, porque resulta que te encontrás a nivel internacional que se puede invadir un país porque tiene un dictador, pero después hace negocio con Arabia Saudita. Entonces, aquí en el dictador es como diría el presidente norteamericano con respecto a Somoza. Sí, es un hijo de su madre, dice, pero es el nuestro, hijo de su padre. Entonces, yo calculo que a las mujeres de Irak no les hizo ningún beneficio la invasión y a las de Afganistán
no les produjo ningún beneficio la invasión norteamericana, salvo las muertes que tuvieron que llorar ellas, porque no las lloraron otros. No Sí, creo sí. que no haya sido un beneficio. Esos son movimientos que se tienen que dar, digamos, de alguna manera, a través de esta forma de diálogos interculturales que se van produciendo y que después cada pueblo verá como inserta dentro de su cultura. Porque vos me decís que pasa esto con las culturas africanas, pero después tenés culturas africanas que son matrilineales. ¿Qué son? No matrilineales. Ah, claro. Son matrilineales, no matriarcales, sino matrilineales. Y las mujeres, en realidad, digamos, el marido no tiene ninguna función de autoridad con respecto a ellas. Y los hijos los pueden tener con distintos hombres, etcétera. Vamos por partes y vamos por... Vos mencionabas la cultura guaraní, por ejemplo. La cultura guaraní tiene una forma de tratar a las infancias, hablando de adultocentrismo, muy particular, porque si están reunidos, ellos se reúnen en espacios muy bajos para que los niños queden a la misma altura. Y la crianza es muy colectiva. En cambio, si vos te vas, también tiene que ver con las prácticas de crianza, si vos te vas al altiplano, a la zona Coya, toda esa zona, la crianza de los niños es muy dura, trabajan desde muy jóvenes, ahora después sobreviven cuando se pierden sobreviven niños de 4 años que se pierden en el medio de la montaña durante una semana. Entonces la forma de crianza también tiene que ver con la forma de vida. Ninguno de nuestros hijos sobreviviría a esa edad en esos lugares. Y además tiene que ver con esas culturas. Ahora, vos no podés llegar desde afuera y modificar absolutamente la cultura en nombre de derechos universales. Ahí viene el problema. ¿No? Okay. Porque yo estoy a favor totalmente de pensar y revisar el patriarcado, que está en el origen de un montón de dramas que hemos atravesado a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Estoy absolutamente a favor de eso, pero no de utilizar métodos bélicos o no de algunas formas de lectura de discurso feminista, individualista, capitalista, que considera que lo que tiene que hacer la mujer es conseguir el mismo lugar que tienen los hombres ahora en una competencia individual igualmente tendiente a que haya ganadores y perdedores. Exactamente. ¿No? Es así. Y tirar por la borda la lógica del cuidado, que quizás es uno de los valores más importantes que se ha desarrollado desde el lugar de lo femenino. No se trata de tirar por la borda la lógica del cuidado, se trata de construir sociedades donde el cuidado tenga una función fundamental para todos, todas y todes, digamos, ¿no? No tiremos el agua y el bebé. Exactamente. Claro. Es un debate que yo tengo con esa, pero ya lo han cambiado con algunos que decían eso que llaman amor, eso que llaman amor es trabajo. Bueno, y yo siempre decía, no pongan, no antagonicen el amor por el trabajo. Primero porque nosotros, los que trabajamos en clínica, por ejemplo, sabemos que el amor de transferencia es un componente fundamental de nuestro trabajo, digamos. Pero además, ¿por qué hacer antagonizar el amor y el trabajo en el cuidado? ¿Mm? No, tiene que ser reconocido como trabajo, no tengo la mínima duda. Pero el componente subjetivo, singular del amor o del afecto, de la afectación en relación al otro es absolutamente indispensable en prácticas y trabajos que no son fordistas, no es una pieza, mover una pieza, es una intersección en la subjetividad del otro, como son las prácticas de salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, Diana, por el comentario y la pregunta. Y un gusto verte siempre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Hola, Alicia. Hola. Encantada. Soy Paulina Calmehuic. Mira, yo te voy a hacer una pregunta diferente en relación
al descentramiento del sujeto en relación al ambientalismo, a incluir a las otras especies, y me refiero puntualmente a las ideas de Donna Hathaway, cuando dice seguir con el problema. ¿Cómo nos confrontamos nosotros para darle cabida a todo esto? Es una pregunta bastante, pero vos hablaste, ¿no? O sea, de que no somos el centro del planeta. Hay que convivir con las especies, ¿no es cierto? Incluso con lo biológico, con la botánica. ¿Cómo, Ajá. cómo, ¿Cómo se nos plantea a nosotros esto que somos bastante ombliguistas en el sentido de, Bueno, de, no, de, del narcisismo más pleno, ¿no? mira, yo te voy a decir lo que pienso, A ¿no? ver, sí, sí. Primero voy a hacer una implicación subjetiva. Yo toda mi vida he convivido con animales. Ok. Y suelo decir que no los humanizo. Jamás le compraría zapatitos a un gato, no sé si te queda claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? El placer del contacto con los animales es justamente lo contrario. Es recuperar una forma de vinculación con una alteridad absoluta. Sí, pero Y puntualmente, que no contiene el lenguaje. Entonces, ¿le tenemos un dejás dar problema. un paso más? Un adolescente que está un poco anoréxica y no quiere comer carne animal. O sea, problemas concretos que nos plantea la clínica, pero que se está transformando en una especie de ideología. ¿Cómo le damos cabida a nosotros que estamos hechos de churrasco? También, yo también me gustan los animales, pero ¿qué hacemos con esto? Pregunto. Mira, primero, nosotros, la producción de carne vacuna está destrozando el planeta. Esto lo plantea muy bien José Carlos Escudero, ¿no? Y lo que se Sí, necesita para la reproducción de carne vacuna. sí, Entonces, sí. la forma de alimentación de la cultura occidental moderna no solo está produciendo formas especiales de particulares de enfermedad, la forma de Sí, sí, producción industrial de animales. ¿Mm? sí, sí. Porque Y el nosotros, si vos me preguntás como especie, yo pienso que primero, que nosotros somos una especie animal, empezando por ahí. Segundo, que somos una especie gregaria, sí, como los sí, sí. primates y como muchos otros. Y tercero, que somos una especie de, digamos, con alimentación múltiple. ¿Mm? Bueno, pero la forma en que nosotros estamos industrializando la producción de vida para la alimentación está produciendo un daño impresionante en la naturaleza y está produciendo simultáneamente un daño impresionante en la salud de las personas. O sea, estamos produciendo una resistencia a los antibióticos, no solo por la cantidad de antibióticos que usamos, sino por la cantidad de antibióticos que le damos a los animales, para poder, los animales que comemos están sobre, hasta los peces de cultivo, están sobre utilizados los antibióticos, las hormonas, hay problemas de consumo de hormonas por el cuello de los pollos, etcétera, etcétera. En síntesis, la cantidad de grasa contenida en la carne de las vacas cuando están criadas a feedlot, etcétera. Y ni hablar de los priones y la vaca loca y el problema que se produjo cuando alimentaron vacas con carne, digamos. Sí, 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 Entonces, sí. tenemos un problema de revisión, ahí sí, de tecnodiversidad. Cómo producir los alimentos de una manera que no sea tan destructiva. Entonces, quizás esta chica habría que separar su voluntad de no alimentarse de carne de su anorexia, que aparece de esa manera. ¿Mm? Aunque yo sé que, por ejemplo, a las personas que son vegetarianas de vez en cuando le dicen que tienen que comer una morcilla o cosa por el estilo. Pero yo Sí. clínicamente separaría una cosa de la otra. Y segundo, no sé si tiene una solución individual. Hay que pensar que Totalmente de acuerdo. en ella hay un síntoma que en realidad nosotros no podemos considerar exclusivamente un síntoma de ella, porque quizás ella está mostrando en su síntoma un problema de difícil solución que es colectiva, ¿no? Totalmente.
Hay un texto que yo uso mucho, lo he mencionado muchas veces. Beccaria fue el autor que por primera vez dijo que la tortura no era una forma lícita de conseguir la verdad en los juicios, ¿no? Beccaria fue el primer autor contra la tortura. Y tiene un texto, que quizás ustedes me lo han escuchado porque a mí me impresiona mucho, en un texto, en una parte del capítulo del libro de él, Los delitos y las penas, él menciona un comendador italiano, digamos, un jerarca, que le escribe a un médico pidiéndole que trate a su mujer, que tiene una mórbida sensibilidad que le impide disfrutar las escenas de tortura pública. Y porque la gente concurría. Claro, si hubiera, y que la gente concurría y lo disfrutaba. Claro, concurría y lo disfrutaba. Entonces esta mujer no lo disfrutaba. Pobrecita. Tenía una mórbida sensibilidad que le impedía disfrutar estas edificantes escenas de tortura pública. Entre paréntesis, todo lo de la corrida de toros tiene que ver. Por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí. ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Una mórbida sensibilidad. Que vaya a saber cuántas mórbidas sensibilidades de esas nosotros tratamos como patología. Y ahí de vuelta entronca con el relativismo cultural. O sea, lo que pasa por mí, digamos, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿No? Donde de golpe dice, no pises a los insectos, porque una cosa todo lo que tiene que ver con los productos de limpieza, bueno, es enorme. Y justamente no, es enorme. Lo que pasa es que vos no podés cuestionar al león porque mata a la gacela. A la gacela, porque el león no puede vivir de otra cosa que de la gacela. No puedes cuestionar a la vaca porque se come el pasto. Claro, ahora, pero los ambientalistas van más allá, porque todo lo que pasó con el COVID, ¿no es cierto? Cuando se talan los bosques y una cantidad de microbios migran y van al humano, y esto va a seguir pasando, estamos así. No, sí, eso no tengo la mínima duda, o sea, se ha producido un desequilibrio. Si vos me preguntás, vos sabés que sí, yo tenía un amigo. Me encantó. Tenía un amigo que era ingeniero agrónomo, un muchacho que murió muy joven, porque estuvo un tiempo detenido, secuestrado en La Perla, en Córdoba, y parece que le quedó una secuela cardíaca y murió muy joven. Y él venía trabajando el tema de que él decía que lo venía investigando, que la especie humana era una especie fugada. ¿No? Dice, se llaman especies fugadas las especies que rompen el equilibrio con la naturaleza, con su hábitat. Pero esta es la especie más fugada que se registra en la historia de la vida en el planeta. Dice, y la ruptura del equilibrio con el hábitat a todas las especies anteriores las llevó a la extinción. ¿No? O sea, con esto yo no quiero decir que horrorosamente vamos hacia la extinción, porque probablemente, quizás, está abierta la posibilidad de trabajar con una tecnodiversidad distinta. Te pongo un ejemplo. Cerca de La Paz, Bolivia, hay un museo de una cultura previa que ya está desaparecida, etcétera, etcétera. Cuando vos vas a ver, vos sabés que ellos manejaban la cuestión de los astros, la cuestión de la previsión meteorológica y la cuestión genética del tipo de papa, genética sin saber de genética, como lo sabemos nosotros, pero tenían una variedad de especies de papa. Entonces con eso, previendo cómo iba a estar cómo iba a ser la parte meteorológica, la naturaleza, la tierra, etcétera, era el tipo de papa que sembraban, cuadruplicaban la producción por hectárea, sin un agroquímico. Esto, cuando hablamos de tecnodiversidades, hablamos de eso. Ahora, esto significa que vos no tenés que pensar una forma de producción que no permite la acumulación de ganancias que permite nuestra forma de producción. Son otras formas de producción, otras tecnologías. Eso es lo que está en juego en este momento. Entonces, mucho para pensar. Mucho para pensar. Y vos pensás otra cosa, los países que han logrado un nivel de desarrollo muy alto, los países europeos con un nivel de desarrollo muy alto, prácticamente entraron en extinción con sus poblaciones. O sea, Bélgica, cuando yo estaba haciendo el diplomado en salud pública,
La población de Bélgica, uno de mis compañeros era belga, dicho sea de paso, y traía mucha población. Bélgica tenía la misma tasa de natalidad que de mortalidad, lo cual quiere decir que en menos de 10 años entraba en extinción los belgas, salvo que llegó la migración, que ahora no saben qué hacer con los migrantes, pero eso es otra cosa. España estaba con una tasa, España e Italia estaban con una tasa de natalidad también que los llevaba, si vos los encerrabas y dejabas esa población así, se extinguía. Entonces, hay cosas que quizás hay que empezar a pensarlas de una manera totalmente distinta, en el largo plazo y en el inmediato. Que para nosotros, como digo, yo recuerdo algún momento haber pensado, bueno, esto va a llevar 10 años, me refiero a la dictadura argentina, ¿no? En su momento cuando llegué a México dije, 10 años, esto va a llevar 10 años, acá voy a estar 10 años. Claro, no tengo edad ahora para decir acá voy a estar 10 años, eso también es cierto. Entonces, lo vemos claro, lo vemos como una posibilidad que más tiene que ver con nuestras descendencias que con nuestros propios futuros. Pero tenemos que poder verlo de alguna manera. Bueno, Tu pregunta con respecto a un caso clínico individual que yo no conozco me llevó a ampliarlo para pensarlo en términos macro, ¿entendés? En una de esas esta chica tiene una mórbida sensibilidad, lo cual no quiere decir que metas eso en el consultorio. Ahí No, viene lo pero de nosotros tenemos que meternos que necesitamos otra pata, como las políticas públicas, porque si no, se nos achica absolutamente la posibilidad, o nos seguimos creyendo que eso va a ser todo. Somos una Claro. partecita. Si vos tratás de aislar, eso es lo que yo trataba de decir mal, porque no lo expliqué bien. Totalmente. La práctica clínica tiene que ser pensada en el marco de producción en el cual está. Uh-huh. Sí. Es eso. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Con el atravesamiento de las culturas que no son una sola, ¿no? Porque a veces aparece como si fuera una sola, si bien el mercado marca bastante, una cultura bastante extendida, pero bueno, digamos, están todas las variantes y la multiplicidad que no hay que abandonar en ningún aspecto, ¿no? ¿Puedo? Sí, Mirta, dale. No, yo quería, a ver, quería mencionar cómo nos atraviesa continuamente, y tal vez en estos días estamos mórbidamente sensibles, porque va a pasar el próximo domingo, cómo nos atraviesa en la clínica lo individual y lo colectivo. O lo singular y lo colectivo, ¿no? Si no queremos hablar de individuos. Yo me encuentro muchas veces en situaciones de tratamientos individuales donde convoco a mi paciente a colectivizar su problemática. Por ejemplo, en una situación laboral, frente a un abuso de autoridad, ¿no? Donde por ahí el paciente solo o esa persona sola no puede enfrentar ese abuso de autoridad. Y entonces yo ahí digo, bueno, acá hace falta lo colectivo. No vayas vos sola o vos solo a reclamar por esto. Se tienen que juntar todos aquellos que se sienten afectados e ir a reclamar juntos, ¿no? Esto, digamos, es algo que se puede dar a nivel consultorio, a nivel laboral, pero que si lo pensamos a nivel social, nos está atravesando todo el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo manejamos eso? Te pongo un ejemplo, me parece muy interesante lo que decís, porque por un lado uno no puede construir lo colectivo, ¿no? Claro. Cuando venía, te podría decir del 90 y pico en adelante, uno de los dramas que empezó a atravesar la sociedad argentina fue el desempleo. Ese desempleo no tocó solamente a los sectores pobres. En algún momento yo era coordinadora de un equipo de salud mental de una empresa de medicina prepaga y obra social de personal jerárquico, como si fuese OS de binario, que después cerró, se llamaba APS, Asociación de Prestaciones Sociales. Había sido
la obra social de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Yo coordinaba un servicio un equipo de salud mental que tenía terapeutas de adultos, de niños, familiares, psiquiatras y psicopedagogos, de joya, funcionamiento que después se desmanteló por la contratación a terceros. Quiero decir, era muy cómodo trabajar, teníamos acompañamiento terapéutico y pedíamos todo. Pero el personal, la gente que atendíamos, era personal jerárquico de empresas. Y hubo un momento en que las empresas despidieron una gran cantidad de CEOs de hombres que tenían 40 y pico, 50 años más o menos, que eran de la parte productiva y los reemplazaban por jóvenes que trabajaban la parte de financiera. ¿Mm? Les pagaban una buena indemnización, pero eran hombres de corporación. Entonces no sabían muy bien qué hacer con esto cuando pasaba, había crisis familiares, hijos adolescentes, todo eso pasaba por nuestro consultorio. Pero una de las cosas que pasaba también era una profunda sensación de fracaso personal de estos hombres que no podían darse cuenta de que lo que les estaba pasando era como si hubiera habido un terremoto en el lugar, no es que ellos individualmente habían fracasado, se sentían individuos que habían fracasado. Hasta que aparecen los movimientos que no tenían nada que ver con ellos, aparecen los movimientos de trabajadores desocupados. Se instala el significante trabajador desocupado, los MTS, ¿no? Entonces, la palabra desocupado cambia de sentido. Aparece como algo que sucede en colectivo, no a individuos. Y cuando cambia de sentido, empezaron a presentarse estos hombres de otra manera, que ni siquiera sabían en qué medida los movimientos de trabajadores desocupados estaban afectando su propia vida. No sé si soy clara. Porque se produce una transformación de sentido. ¿No? Es algo equivalente a lo que puede haber pasado con todo el movimiento Ni Una Menos alrededor de la transformación del sentido de la violencia contra la mujer y las resistencias sociales a eso también. Y las resistencias sociales a eso. Eso requiere un largo trabajo y profundo trabajo a nivel social, ¿no? Claro. Y nos encontramos, perdón, te podría decir una cosa. Sí. La existencia, la transformación del sentido social de la palabra desocupado modificó la forma de presentación de algunos sufrimientos en el consultorio. Ahora sí termina lo que estabas diciendo. Sí, absolutamente. No, quería decir también esto que vos decís me lleva a situaciones personales, profesionales, de consultorio, ¿no? Donde había que trabajar esta situación de que no te echaron porque vos no servís, te echaron porque formás parte de un sistema al que no le resultás útil, pero no por tu propia incapacidad o o falta de habilidad para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juntaría con lo colectivo que vos decís, ¿no? Con esta nueva clasificación de trabajadores o personas desocupadas que se puedan juntar para pensar sobre lo que les está pasando y no hacerse cargo como de la situación, como algo personal, como una falla personal. Como algo individual vendría a ser. Algo individual, claro. Como algo individual. Exacto. Ahí bien, Sino como algo social, ¿no? Algo social. Creo que este marco de lo social es algo que, por lo menos en esta institución, yo me formé con eso. Aunque me haya formado en mi vida, además, con esto de lo social, ¿no? Y de no hacerse cargo individualmente de cosas que no nos corresponden, que somos víctimas, en todo caso, y no victimarios. Bueno, el secreto del lugar de víctima es el lugar de objetivación, por otro, ¿no? Exacto. Claro. Y lo que yo aprendí trabajando con víctimas de terror de Estado es que el lugar de víctima hay que reconocerlo para poder salir de él. Que se sale por la vía de la acción. Así es. Por algún tipo de acción. Pero no, porque teníamos muchos, cuando trabajábamos con testigos víctimas para los juicios de lesa humanidad,
había muchos de ellos que ellos decían, yo no soy una víctima. Lo que me pasó por algo que yo hacía, ¿no? Eh, y ahí, vos sabés que en ese punto yo disentía. Yo digo, en algún momento estuvo colocado en el lugar de víctima. Y hay que saber que se estuvo colocado en el lugar de víctima para poder salir del lugar, para Es, resistir el lugar. claro, es muy Algo que interesante. hacíamos nosotros digo, en un equipo de salud mental que estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que teníamos grupos para trabajadores sin trabajo. Y sí me acuerdo, claro. Claro, Claro, me acuerdo de lo eso. hicimos La durante PDH, sí. la PDH. Lo hicimos durante 25 años y era importante ver cómo salían de ese lugar pasivo a poder moverse entre ellos, y a veces era más fácil sentirse omnipotentemente culpable y el grupo mismo se encargaba, que no, voy a dar una anécdota chiquita, un señor decía, bueno, mis hijos me dicen que también yo me quedé en inglés y al final lo de la computación no me entra, seguramente soy culpable, bla, bla. Después al lado había una señora, se estaba presentando, que decía, bueno, yo vengo de estar 10 años en Nueva York, era analista de sistemas y bla, 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 bla. Bueno, ese trabajo en grupo donde no se sentían ellos culpables, sino que eran víctimas, pero cómo ponerse en acción. Creo que el trabajo grupal, y más aún desde un organismo de derechos humanos que los reconocía como teniendo derecho a trabajar, fue muy importante, sobre todo trabajarlo grupalmente, que creo que la mejor manera. Sí, Sí, ¿sabés qué te iba a decir? Algo que se me ocurrió ahora, que en realidad, vos sabés que a veces lo que producía el desempleo, porque nosotros somos muy judeocristianos, muy occidentales, entonces tenemos la culpa acá, ¿viste? Pero y se nos pasa por alto algunos afectos que en otras culturas son muy fuertes, por ejemplo, la vergüenza. ese era el que iba a decir Sí, casualmente, sí, sí, hablar de la sí. vergüenza. Se nos pasa por alto. Yo a Mm, veces creo que nosotros tenemos, ¿tiene culpa o no tiene culpa? ¿Viste? Lo tenemos metido acá. sí, Y no digo que la sensación puede ser de culpa con respecto a la familia, haberle fallado a la mujer, haber fallado en su propia mm, expectativa, el super yo, toda el ideal del yo y toda la historia. Pero, como yo he tenido que atender personas de origen oriental, Licey, por ejemplo, y siempre me produjo una especie de conflicto que trataba de pensar en términos de culpa y me daba cuenta que trabajaban en términos de vergüenza. Creo que nosotros hemos subestimado la función de la vergüenza y la subestimamos la función de la vergüenza, particularmente en el caso de las personas con desempleo en determinados sectores y otros elementos como la articulación entre masculinidad, patriarcado, mm. trabajo, etcétera, ¿no? Que se conmovieron profundamente con ese. Sí, yo Yo iba a hablar del sí, tema de la vergüenza casualmente, porque pensando en la atención en el hospital a víctimas de la dictadura y a personas después en la década del 90 con respecto al tema de la desocupación, el tema de la vergüenza era clave, porque en el tema de víctimas, en la cuestión de incluso de la vergüenza de contar en qué habían estado, cómo habían estado y si se habían salvado, por qué se habían salvado, ¿no? Con la culpabilidad de haberse salvado y sobrevivido, pero además con la vergüenza del relato, ¿no? O sea, si había garantía en que ese terapeuta no iba a ir con ninguna denuncia, con el temor incluso de pensar en eso es eso. temor, sí, sí, sí. Bueno, ahí Claro, tiene que ver mucho con la neutralidad. Cuando estábamos atendiendo, trabajando en México, trabajábamos con gente que sobrevivientes de El Salvador, con refugiados de El Salvador, entre otros. Y me acuerdo uno que dijo, por favor, no me va a empezar diciendo, hable, lo escucho, porque eso es lo que le dicen a uno cuando empieza la sesión de tortura. claro, claro, Está claro. escrito así. Dice, esa frase, bueno, hable, lo escucho, yo lo escucho, hable, y dice, eso es lo que le dicen a uno cuando empieza la sesión, la parte blanda de la sesión de tortura La que parte termina con la blanda, parte claro, dura, claro. claro. Y en la Entonces, época de la desocupación, el tema de que venían familias a consultar
muy bien vestidos, un hospital de Flores Sur, para que nos ubiquemos, Totalmente, sí. con auto y qué sé yo, que se habían quedado sin obra social y venían avergonzados totalmente, primero de estar en un hospital público, porque habían perdido su prepaga, o sea que ni Esa, siquiera podían acceder a un consultorio privado. esa Este, categoría se estudió en esa época, los nuevos pobres lo llamaban. sí, claro, sí, sí, sí. Y la Muy fuerte. vergüenza era un clásico, digamos, de lo que aparecía, que cómo podía ser que estuvieran ahí, además de haber sentido que habían fallado, etcétera, pero además encima sentirse avergonzados de tener que recurrir a un hospital público al que jamás hubieran creído que iban a pisar, ¿no? Además, Sí. sí, sí, Eh, es un afecto muy a tener en cuenta el tema de la vergüenza. A mí es no muy me- notable porque uno tiene que revisar sus propios marcos cuando trabaja. Sí, los prejuicios. Claro, porque nosotros en investigación trabajamos mucho el concepto de reflexividad, ¿no? Mm, El otro día cité el texto de Villacosky, ¿qué sabe la teoría sobre sí misma? Y creo que uno no puede no trabajar con determinados marcos, porque no se puede vivir sin un marco en el sentido bacleriano en un término, sí. Pero poner en cuestión nuestros propios marcos cuando trabajamos en clínica es fundamental, Fundamental. es fundamental. Sí, Porque, sí. por ejemplo, yo el otro día estaba pensando en determinadas relaciones que uno ve que las personas establecen, que son relaciones de pareja, que uno las podría decir, no son relaciones felices. Mm, Ahora, el objetivo de toda relación es la felicidad, claro. Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa persona permanezca ahí? ¿El puro goce de sufrimiento o hay algo que hace que permanezca ahí que quizás tiene algún sentido en esa vida, aunque la relación no sea exactamente la felicidad? No sé si soy más o menos Sí, clara. totalmente. Sí, sí, claro. ¿Sí? Porque Es además una... esa idea de la felicidad como una cosa que tiene que estar siempre como condición, como etcétera, etcétera. Cuando nosotros, particularmente cuando trabajamos con jóvenes en este momento, que en realidad mucho de lo que sucede con los jóvenes no lo terminamos de entender. Y particularmente yo dejé de trabajar con niños en algún momento que me fue ajena a la cultura infantil, ya no la entendía, porque ya no tenía niños, no la compartía y no quería dedicarle 4 horas diarias al mundo infantil actual, que es una de las brechas más importantes que hay en este momento entre adultos, niños y niñas, y ese Ay, sí. desconocimiento de la cultura del otro, del lenguaje, de la cultura, de las imágenes con que se mueve. Es un mundo de fragmentación entre generaciones, Pero pero no la vertiginoso. fragmentación, claro, no la fragmentación que tenían nuestros padres cuando nosotros empezamos a escuchar los Beatles, No, no, claro. ¿no es cierto? Que les parecía una música rarísima. No, Mm, es una fragmentación ya de la comprensión del discurso. Entonces, para trabajar en la clínica hay que pensarlo muy cuidadosamente, como cuando se trabaja con diversidades, etcétera, que tenemos que reconocer que hasta no hace mucho tiempo colocábamos todo en el terreno de la psicopatología, o sea que tenemos que pensarlo de otra manera. mm. ¿Sí? Como esto otro, incorporar la vergüenza Mm. Y los afectos en general. y los afectos en general, ¿no? Sí. Y los afectos en general. Ujú. Yo valoro mucho cómo Fernando Ulloa le dio un espacio a la ternura Sí, dentro del pensamiento y sí. de la clínica. Valoro mucho. Ujú. ¿Sí? Cómo diferenciar agresividad de violencia y violencia de crueldad. Son Ujú. términos que, cómo no espantarse frente a la agresividad, pero cómo pensar las sublimaciones posibles de la agresividad. Ese tipo de cosas. Bueno, estamos medio sobre la hora, ¿no? Alicia, una cosa Sí. que decías que me pareció, que aprovecho porque me pareció re interesante para nosotros, sería ese tema, porque vos habías tratado el tema de los binarismos, ¿no? Y esto que decías recién, alrededor del tema de si la opción es o felicidad permanente, etcétera, o goce melancólico. Porque a mí me parece que eso nos interpela a nosotros, cuando muchas veces vemos que persisten ciertos modelos vinculares que producen padecimientos y agarramos rápido la idea del goce melancólico, digamos, que yo no digo que no esté, pero me parece que el problema es poder ver cómo en el vínculo
se producen otros fenómenos que sostienen los vínculos, que no tienen solo que ver o con la búsqueda de felicidad o con el conocimiento del goce melancólico. Eso a mí me parece que... Exactamente, me parece muy importante lo que decís. Sí, totalmente, ¿Mm? sí. Me parece muy importante. Bueno, podríamos seguir hablando. En Sí. estas épocas, épocas de disparate, no puedo dejar de recordar algo que siempre digo del presidente Schroeder. Quiero obviar las veces que escuché últimamente que dice que el presidente, que todo el mundo dice se lo volvió loco cuando llegó a presidente, pero no es eso, sino el hecho de que siempre lo he dicho con respecto al delirio, dicho sea de paso, ¿no? Hay un libro que se llama El asesinato del alma, no sé si ustedes lo conocen, es de Morton Chapman. Tiene un subtítulo interesante, se llama La persecución del niño en la familia autoritaria. Y es un relato, y es un estudio del método educativo que desarrolló el padre de Schroeder y que después lo tomaron los nazis. El padre de Schroeder desarrolla un método educativo y cada uno de los delirios de Schroeder está ligado a las técnicas educativas del padre, ¿no? Y uno no se puede olvidar que el eje central de Schroeder es, ¿cuál es el delirio central de él? Que Dios lo quiere convertir en mujer para producir una raza superior. Entonces, todo el componente del nazismo, todos los componentes del nazismo, desde el hecho de que los nazis después tomaran la doctrina del padre de él como educativa, hasta el núcleo de su delirio, está ligado al nazismo, y él es mucho anterior, ¿no? Entonces, yo no quiero comentar de una paciente que le llamaba en plena crisis del 2001 y me decía, nos persiguen las transnacionales, cosa que a mí me parecía perfecto, porque nos perseguían las transnacionales. Pero quiero decir, hay algo más profundo también que nosotros a veces no vemos en los componentes que aparecen como delirantes y que sin embargo no es que retorna desde lo real, sino cómo retorna lo real en el delirio, podría decir. Claro. ¿Mm? Y Sí. ese es un tema que lo tengo para pensarlo cuidadosamente. En Qué épocas bueno. en que... ¿Mm? En épocas de desquicio, decís vos. En épocas de desquicio, claro, que ese no es el Claro. título que quise poner, claro. Claro. No solo de intemperie, sino de desquicio. Sí. Bueno, Alicia, Bueno. ¿qué podemos decirte? Más está decirte Gracias. que hay felicitaciones y saludos por todos lados en el chat. Y Bueno, agradecer muchísimas gracias. que pensemos juntos, que Pensemos eso es lo que juntos. de alguna manera alivia. Nos vamos Ayuda. a ver. Vamos Un a ver. abrazo. Gracias, un Hasta aplauso. luego. Chau, chau.